derivar la función f que depende de r igual a 2 entre 3 menos r. Entonces, antes de derivar, se va a buscar que la variable r no aparezca en el denominador, sino que aparezca arriba en el numerador. Sin embargo, no se puede subir por sí misma o por sí sola a la r, sino que se tiene que considerar todo como un solo factor. Es decir, todo esto que se está encerrando entre paréntesis es lo que se va a subir. Entonces se asume que todo esto que está encerrado en el paréntesis está elevado a la potencia 1, solamente que el 1 es invisible, pero ahí está presente. Entonces con esa consideración, esto es igual, este 2 no cambia, y al subir este denominador al numerador, va a quedar que este 1, que es positivo en el denominador, al subir todo el factor, o todo el divisor, más bien dicho, al numerador, va a quedar a la potencia menos 1. Y dentro de este paréntesis, el contenido no cambia, sigue siendo 3 menos r. Es decir, lo único que cambió de signo es el signo del exponente. Entonces se va a decir que todo este paréntesis va a ser u y el exponente menos 1 va a ser n. Y se va a aplicar la fórmula para derivar, que dice que la derivada de u a la potencia n es igual a n por u a la potencia n menos 1 por la derivada de u. Entonces esta fórmula es la que se va a aplicar para derivar a esta expresión que se obtuvo de transformar esta expresión usando leyes de los exponentes. Entonces va a quedar la derivada de la función f. Se va a escribir así. F' va a ser igual. Y esta constante 2 no se debe olvidar. Aquí va a quedar 2. Y ese 2 va a multiplicar a lo que resulte de aplicar esta fórmula. Entonces si se aplica esta fórmula en esta parte, dice que es n. Entonces en este ejemplo el valor de n es menos 1. Entonces va a quedar 2 por menos 1. Luego menciona la fórmula que es el valor de u. Entonces en este caso el valor de u es este paréntesis, 3 menos r. Y menciona la fórmula que esa u está elevada a la potencia n menos 1. Es decir, en este ejemplo quedaría a la potencia n, que vale menos 1, menos 1 que menciona la fórmula. Entonces queda menos 1 menos 1. Y luego menciona la fórmula que todo lo anterior se tiene que multiplicar por la derivada de u. Entonces aquí va a quedar todo lo anterior por la derivada de u, que es 3 menos r. Entonces ya se tienen planteadas todas las operaciones que se tienen que realizar para obtener la derivada de f. Aquí en esta parte, en lugar de asterisco, se pudiera utilizar paréntesis, como cada quien se entienda mejor. Por ejemplo, podría quedar 2 por menos 1 por todo lo demás. Y en esta parte, la derivada está afectando al contenido del paréntesis. Entonces se tiene que derivar primero la constante 3 y la derivada de una constante es 0. Y luego se tiene que derivar a la variable r. Entonces la derivada de menos r va a dar como resultado menos 1. Es decir, esto es lo mismo que la derivada con respecto de sí misma de r. Y esto se conoce que es igual a 1. Por el signo menos que aparece aquí, quedaría menos 1. Entonces, la derivada de menos r es menos 1. Entonces, de derivar el contenido de este paréntesis, resulta 0 menos 1. Y 0 menos 1 es igual a menos 1. Es decir, al derivar todo este paréntesis, únicamente dará como resultado menos 1. Entonces, esto es igual. Se tiene la multiplicación de 2 por menos 1 resulta menos 2. Y ese menos 2 por el menos 1 que resultó de aquí, menos 2 por menos 1 resulta 2 positivo. Luego, este factor 3 menos r va a quedar a la potencia menos 2, porque menos 1 menos 1 resulta menos 2. Y dentro de este paréntesis, el contenido no cambia. Entonces dentro de este paréntesis sigue quedando 3 menos r. Ahora, para que este exponente quede positivo,
se aplican leyes de los exponentes y todo este factor se va a bajar al denominador de la siguiente forma. Va a quedar que esto es igual a una división donde en el numerador queda 2. Y todo este factor se baja al denominador y queda de esta forma. El signo del exponente, que era negativo, se escribe ahora positivo. Y dentro del paréntesis sigue quedando 3 menos r. Entonces este sería el resultado de la derivada de la función f que depende de r, que se puede escribir como f'. Gracias por su atención.